Muy bien, estamos ya transmitiendo. Perfetto. Entonces, un momentito, te haré una breve presentación para que no conozcan al profesor, pero bueno, en fin, pues buenos días, buenas tardes. Este es el seminario de Filosofía in Vulgare, siglos XIII, siglo XVII, sobre la emergencia del pensamiento filosófico, científico y político en lengua vernácula como origen de la modernidad. Yo soy Augusto Navamora, director y creador de ese seminario que tiene su sede en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque hoy estamos transmitiendo desde fuera de la universidad. Hoy es jueves 23 de mayo, siendo pasadas las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, pero también esperamos asistencia de personas en distintos usos horarios. 13 horas Chile, 14 horas Argentina, 18 horas Portugal y 19 horas España y también Italia. Ese seminario se realiza con apoyo del Consejo de Ciencias de México y en la UNAM tenemos el respaldo del doctor Ernesto Priani como investigador anfitrión y también contamos con el apoyo del seminario Sigillum de la misma UNAM que dirige el doctor Alejandro Flores, canal desde el que estamos transmitiendo por streaming. Hoy tenemos el privilegio de contar con un investigador experto en humanismo italiano. Se trata de un investigador a quien yo he escuchado hablar muchas veces en distintos foros académicos en España y a quien tenía muchos deseos de integrar a las sesiones de este seminario. Y bueno, por fin el profesor Capelli está aquí y le agradezco mucho que haya aceptado participar. Y debo decir que también su participación ha generado cierta expectativa, cosa que me alegra. Paso a leer una brevísima semblanza. Guido Capelli es profesor titular de literatura italiana en la Universidad L'Orientale de Nápoles. Es doctor en literatura renacentista por la Universidad de Messina y ha trabajado durante muchos años en las universidades españolas. Forma parte del comité científico de varias revistas y series especializadas. Es autor de numerosos artículos sobre Dante, Petrarca, humanismo y Maquiavelo, así como acerca de las relaciones culturales entre Italia y España. Su monografía El humanismo italiano, un capítulo de la cultura europea entre Petrarca y Valla, va por su quinta edición italiana. Recientemente, el profesor Capelli editó el volumen colectivo Al di là del repubblicanesimo, modernità politica e origine dello Stato. Cedo pues la palabra a Guido Capelli, que ha titulado su conferencia Maquiavelo, el vulgar y el latín del humanismo, el caso de Fides Fede. Adelante, profesor, por favor. Muchísimas gracias. ¿Me escucháis bien todos? Estamos aquí rodeados de amigos. Agradezco al doctor Augusto Navas la invitación. Me gustaría, y tarde o temprano, llegaré personalmente a la Universidad Autónoma de México a visitar México, donde vive por otra parte un amigo mío en Yucatán muy, muy querido de hace muchos años, en Mérida. Y entonces estoy muy contento de encontrarme aquí, los amigos de la Complutense, Chiara, Pura, es un verdadero placer. Puedo decir que mm, me alegra mucho tratar este tema, porque es un tema de alta cultura, de profunda enjundia. Y de alguna manera es un tema que nos reivindica, porque no es un discurso político inmediato, como muchas veces pasa con Maquiavelo y como yo mismo he practicado muchas veces en relaciones Maquiavelo-republicanismo, hasta yo me lancé a encontrar una base doctrinal para interpretar Maquiavelo a partir del populismo de la Clau. Hay muchas maneras de preguntarse y plantear preguntas, digamos, al hilo de Maquiavelo, pero también hay que decir que Maquiavelo a veces es abusado, usado y abusado. He sido un discreto abusador de Maquiavelo y entonces me alegro ahora de reconducir el discurso a una dimensión
podemos decir, con todo lo que significa este término en nuestros estudios, científica, o sea, filológica y lingüística, y preguntarnos algo que creo case perfectamente con el espíritu de este ciclo de conferencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, preguntarnos por qué Maquiavelo escribe en vulgar, en romance. Obviamente no soy el primero que se hace esta pregunta, pero esta es una típica pregunta que no caduca, porque es una típica pregunta que cada generación de estudiosos puede aportar su enfoque, su punto de vista, su manera de plantearla. Entonces hay que decir que nos encontramos por trayectoria cultural, yo mismo por formación, en una posición privilegiada para plantear otra vez esta pregunta. ¿Por qué Maquiavelo escribe en lengua vulgar? ¿Por qué no escribe en latín? Y es una posición privilegiada porque si hay un filón científicamente productivo en este momento de los estudios maquiavelianos, es exactamente esta relación que él tiene con el humanismo, porque el humanismo político italiano es su inmediato contrincante, su interlocutor directo. Cuando en el capítulo 15 del Príncipe él se lanza, se ataca los que nunca han visto las repúblicas existentes en la realidad y los que van detrás de la imaginación de la cosa en lugar de la realidad efectual, no la realtà effettuale, él no está pensando en Platón, no está pensando en Aristóteles, que por otra parte todo es menos que uno que imagina repúblicas, no está pensando ni siquiera en Cicerón, está pensando en el rico y amplio corpus de literatura política del humanismo, que en aquel momento, en este momento, cuando Maquiavelo escribe, cuando Maquiavelo se forma, es el que lleva la batuta, es la doctrina del momento, la doctrina que ha acompañado la formación inicial del Estado moderno, el primer atisbo, la primera hipótesis del Estado moderno en Italia a lo largo de todo el siglo XV. Entonces es naturalmente su interlocutor, son los libros que él tiene en la mesa. A partir de este dato empieza a delinearse, a plantearse el problema en sus términos históricamente reales. Maquiavelo escribe en vulgar y esto es algo que hay que explicar porque la literatura doctrinal en política en Italia, y no solo en Italia, en realidad, aunque veremos dentro de un momento que en Italia especialmente es el latín, que por otra parte ahora veremos que no es un latín cualquiera, porque es el latín del humanismo, o sea, una lengua completamente renovada en función de un discurso político y en contraposición de la lengua técnica, del latín técnico, del latín, decía mi compianto, miglioradísimo maestro, hace poco fallecido, que era el latín de las escuelas, una jerga, él la llamaba, y así nos hemos aprendido. Me refiero naturalmente al que quiero dedicar un pensamiento y probablemente, y diría yo, dedicar esta conferencia a Francisco Rico, que nos ha dejado hace pocas semanas en Barcelona. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es que la gran tratadística, los tratados políticos italianos que Maquiavelo ataca están en latín, aunque también hay que decir aquí al principio que entre Florencia y el resto de Italia siempre ha habido una diferencia a propósito de este problema de la lengua, porque en realidad Florencia conoce también una tratadística política, una serie de tratados políticos en la primera mitad del siglo, cuando el latín triunfa en Italia, es considerado sustancialmente la única lengua de cultura posible. En cambio, Florencia, la Florencia del convivio de Dante, sigue produciendo textos en vulgar. Y me refiero en los años 30, un texto importantísimo como La Vita Civile de Matteo Palmieri, que es un auténtico manual para gobernantes republicanos, si così queremos decirlo, o los célebres libros de familia de Leon Battista Alberti, que es un texto
de economía política y de política. Si queremos también el de icharquía de Alberti, que es un texto sobre la figura dell'icharco, esta parola strana que viene de oikos griego, que Alberti crea para indicar el princeps, el dirigente tanto de la empresa familiar como posiblemente de la política. En lengua vulgar, en lengua romance. Entonces hay una tradición municipal florentina ininterrumpida que se apareja, que va paralela a una tradición italiana más general que es latina. Como veremos, Maquiavelo se distancia de ambas, de alguna manera, aún escogiendo el vulgar florentino contemporáneo. Cuidado porque Maquiavelo es antiacadémico y entonces Maquiavelo no escoge un florentino cualquiera, no escoge el florentino de Petrarca y de Dante, sino que utiliza un lenguaje complejo que tiene muchos factores, muchos elementos, pero que se distancia claramente del florentino literario porque subraya la presencia, si no la cosa no tendría sentido. Les digo claramente, si Maquiavelo hubiera sido un escritor tradicional que intentaba remediar las formas que Dante o Boccaccio en la prosa, al estilo de un Bembo, que nel mismo tiempo estaba precisamente a principio del XVI teorizando una lengua normativa italiana. Si Maquiavelo hubiera sido esto, yo ni siquiera me planteaba la pregunta, porque no hubiera tenido ningún valor, en cuanto una lengua fuertemente normativa como el italiano de la imitación de Boccaccio y Petrarca, en realidad desarrolla una función muy parecida a la del latino, que es una función normativa. Maquiavelo sale de este esquema. Maquiavelo viene con una lengua distinta, con un vulgar distinto que tiene como base el florentino hablado. Esto es el punto. Maquiavelo incluso le han atribuido una suerte de diálogo de la lengua donde él sostiene en teoría, no tiene la firma de Maquiavelo, pero muchos sostienen que es él, donde sostiene en teoría que el italiano del siglo XVI, el italiano moderno, debería ser el florentino de su tiempo. Propuesta que no prosperó. En todo caso, para empezar a enmarcar, a enfocar bien la cuestión, tengamos en cuenta, volvamos al humanismo latino. El humanismo latino nace en contraposición y en oposición y en crítica del vulgar. Todos recordamos contra la cultura municipal. La cultura humanística latina es en primer lugar un fenómeno lingüístico político, digamos, que propone una dimensión italiana, nacional, frente a la dimensión fragmentada municipal de los vulgares fragmentados, que propone una lengua que es normativa, pero también descriptiva, porque tiene un diálogo directo con la sociedad circundante, pero sobre todo antagonista, o sea, intenta fundar una lengua que es normativa, pero que se opone al lenguaje de la filosofía política y ética escolástica. Intentan adueñarse otra vez del lenguaje de la política y del comportamiento, de la ética, de la acción humana. Y lo hacen expresamente contra la cultura escolástica. Entonces tenemos una doble perspectiva crítica. Por un lado, ejemplificado por la actitud de un Niccolò Niccoli, humanista príncipe de la primera mitad del príncipe en el centro del siglo principal de la primera mitad del siglo XV, hombre de los Médicis en Florencia, protagonista brillante y provocativo de los diálogos de Petrum Paulum Mistrum a Pierpaolo Vergerio de Leonardo Bruni, que es un texto fundacional, los diálogos del humanismo, en el que Niccoli no tiene ningún problema en ridiculizar a Dante y Petrarca por ignorantes, por incapaces de utilizar el latín, por tosco y rudo el primero y por insuficiente el segundo, siempre en relación a la lengua latina. Ese es el momento de la potencia. ¿Saben cuando los niños se dicen los terrible two, los terrible three, ¿no? Cuando un niño con 3 años se siente potentísimo y cree que puede hacerlo todo y es insoportable. Pues este era el humanismo al principio del siglo XV. ¿No? Se siente muy potente, por lo menos en la versión de Niccoli, y está en derecho de criticar a todo el mundo, atacar a todo el mundo. En una ciudad en que
insisto, la desconfianza hacia el latín existía, porque Florencia era una ciudad que tiene una fortísima tradición, no solo literaria al principio del siglo XV, sino también cancilleresca, también de discurso contemporáneo, digamos, de los documentos. En Nápoles los documentos se producían en catalán, en el Nápoles de esta época, luego en castellano. A finales del siglo XV se intenta escribir en toscano. En cambio, ellos tienen una tradición ininterrumpida desde la Edad Media de vulgar municipal cancilleresco. Ese es un punto muy importante porque nos presenta un panorama bastante complejo, digamos. Pero fuera de Florencia, lo que hay que subrayar es que durante todo el siglo la lengua de la cultura es el latín. Y en la segunda mitad del siglo, porque los estudiosos, digamos, los especialistas de esta época solemos dividir el siglo XV, que es un siglo crucial en toda Europa, pero en Italia en especial, porque se está fraguando la cuestión de la lengua, que es la cuestión en Italia, lengua y política. Nosotros lo dividimos en dos fases, la primera y la segunda. En la segunda observamos una recuperación del vulgar en toda Italia. Poco a poco el toscano se va a todos los niveles, sobre todo a nivel literario. El toscano se va imponiendo, empiezan a florecer los comentarios de Dante y Petrarca por parte mismamente de humanistas. Entonces hay esta recuperación. Pero a nivel de discurso de la tratadística política, esta recuperación del vulgar en el resto de Italia no se da. La literatura política está siempre en latín. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que la batalla normativa que asocia valores a una terminología política determinada la ha hecho el humanismo contra la teología escolástica, contra la teocracia, la propuesta teocrática de la escolástica, que ojo, en este periodo, miren, justamente en estos meses estoy trabajando de manera cerradísima, casi exclusiva en el de Obediencia de Pontano, que quizás es el tratado más complicado y más completo, publicado, difundido en 1470, lo sabía antes, pero digamos lo estoy comprobando cada vez más, la presencia enorme. Yo con paso de los años me hago cada vez más adicto a la complejidad. Entonces, la presencia enorme también en esta tratadística latina renovada del pensamiento escolástico. Una cosa no quita la otra. Querer adueñarse del lenguaje no implica que se rechacen todos los aspectos vehiculados por este lenguaje. Así que el planteamiento político de la escolástica y del tomismo funciona en determinados aspectos centrales, por ejemplo, para la demostración de la superioridad del sistema monárquico. Allí funciona el tomismo, funciona Aristóteles bañado en el tomismo, bañado en Egidio Romano, bañado en Santo Tomás de Aquino. ¿Vale? Entonces, esto funciona, pero los dueños de la lengua, el nuevo lenguaje, las nuevas autoridades, tienen que ser los clásicos, tiene que ser la lengua histórica, tiene que ser la lengua que se habló y se escribió en la Roma, o sea, en el Estado, en el superestado que propone un pensamiento político al que se reanuda el humanismo. Entonces, es vital que el valor normativo de la lengua, la vehiculación de los conceptos políticos del nuevo pensamiento político laico, secularizado que propone el humanismo político, tengan que estar en un latín que se diferencia, y esto no es totalmente de la escolástica, esto no es una inferencia de los estudiosos modernos, esto es exactamente lo que dicen los textos. Pontano, por ejemplo, en el texto que acabo de mencionar, el de Obediencia, empieza diciendo exactamente que lo que tiene que hacer el pensador político es recuperar la elocuencia dentro del discurso filosófico, porque no se puede dar un discurso filosófico coherente y propositivo sin la elocuencia latina. Uno no puede estar sin el otro, pena de reducirse al litigio permanente, que es la crítica de formalismo y de escaso contacto con la realidad que los humanistas dirigen a la escolástica con más o menos razón y que mi maestro nos ha enseñado a ver como el principal legado del humanismo italiano. Podría yo
remontarme a un ejemplo fundacional de asociación de valores normativos con el idioma, con il latino humanístico, remontándome a Petrarca. Muchos saben, ¿no? Petrarca traduce la última novela del Decameron de Boccaccio, creando la maravillosa, o si queremos, la historia de pesadilla de Griselda, ¿no? Esta mujer que se sacrifica hasta la locura para demostrarse buena mujer y buena madre. Estaría las delicias de las actuales postfeministas, porque allí se ve un ejemplo, se puede hacer de todo, ¿no? Con el problema de la mujer, ¿no? Boccaccio nos advierte que Griselda posiblemente esté loca y lo mejor que hubiera podido hacer es mandar a freír espárragos al marqués que la somete a pruebas impensables y grotescas y deja un final abierto. Petrarca traduce al latín y la traducción de Petrarca no deja adito a ninguna apertura. Griselda es un ejemplo de fides uxoria y obediencia, lealtad de una mujer y obediencia femenina. Como se dice en italiano, sin peros y sin síes, senza sé y senza ma. Entendemos entonces esa operación es seminal, ¿no? Él coge la propuesta de Boccaccio y le da la vuelta. La propuesta de Boccaccio es una literatura como reflexión, como apertura, como debate, como diálogo. En ese sentido es en vulgar, pero es más humanista que el humanismo. Petrarca asocia valores normativos. El problema es que Petrarca había entendido que con las cosas de comer no se juega. Y entonces que era necesario, era vital que el latín clásico, humanístico, revivido, se asociara a valores normativos para vehicular un proyecto político que se oponía a la escolástica y a la teocracia, la propuesta teocrática todavía vigente. Era la lengua y a partir de allí se convierte en la lengua de las ciencias filosóficas, de la ética, es de alguna manera la manera de poseer las claves de la convivencia privada, de las conductas privadas y públicas, ¿no? Es el instrumento de una batalla cultural y política para hacer una propuesta que en definitiva es la propuesta de la autonomía política, la autonomía de la política, de una política que dependa de la moral humana, de una serie de normas filtradas a través de la tradición clásica y no de la palabra atemporal sin tiempo, que me recuerda mucho algunas propuestas políticas actuales, sin ninguna vinculación de la historia, entonces arbitrarias en visión del humanismo, de la escolástica, de la teocracia, la propuesta teocrática. Otro nombre que hay que nombrar es el de Leonardo Bruni. Leonardo Bruni emprende prácticamente lo que estoy diciendo, entonces se dedica a traducir diálogos de Platón, la ética de Aristóteles, la política de Aristóteles. Entonces, a partir del siglo XV, cuando a diferencia de lo que se piensa, el griego no lo sabe mucho, y al humanismo interesa difundir la cultura dentro de una determinada clase de hombres cultos, de humanistas, de estudiosos que estudian humanitatis, ellos se hacen con la lengua de Aristóteles. Aristóteles en latín, mediado por la cultura humanista, superando las tradiciones medievales, hipotecadas de alguna manera, condicionadas por el discurso teológico y por la impropiedad de la lengua en la visión de los humanistas. Entonces Leonardo Bruni traduce todo esto, ataca ferozmente, gravemente la introducción a la ética de Aristóteles, el traductor medieval que él no conoce. Nosotros suponemos que era un tal Guillermo de Berbeque, un fraile franciscano. Él sabe que es un fraile, él quiere restar autoridad a este tipo de cultura y entonces la introducción lo llama semibárbaro, semilatino, semigreco, dice que no ha entendido nada, lo descalifica completa bestia. Los humanistas son todo lo contrario de lo políticamente correcto. Y esto a mí me hace sospechar que este era lo políticamente correcto es una forma para cortar las uñas a la polémica política. O sea, es una forma de totalitarismo, porque está claro que cuando tú polemizas tienes que atacar e incluso insultar de forma razonada, pero al adversario, al enemigo. No todo se puede hacer en positivo. Hace poco en Cambridge me han rechazado un artículo sobre
la mujer en el Renacimiento porque dice que era divisivo, porque yo criticaba otras aproximaciones al problema de la mujer en el Renacimiento y eso no se hace. No se puede hacer, entonces no te lo publicamos. Cambia el artículo, yo no lo he cambiado, naturalmente, no me someto yo a estas cosas, y entonces se quedan así en el artículo de Capelli, después que han pagado los 1.000 euros para traducirlo al inglés. Bueno, podríamos hablar de Biondo Flavio y de la antigua Roma y de la disputa que se hace porque se pone el problema de qué lengua se hablaba en Roma, de cuál es la distancia entre el latín hablado y el latín escrito, sosteniendo que era la misma cosa precisamente para otorgar potencia comunicativa y normativa al latín. Dicho sea de paso, esto no es exactamente la situación de la Castilla del siglo XV ni de la Cataluña del siglo XV, digamos que es un fenómeno peculiar italiano, esto de la cultura siempre latín, del latino como lengua normativa, porque efectivamente si miramos los tratados de Juan de Lucena, del que hablaré dentro de 10 días en Salamanca, o de Christine de Pisan en Francia, el discurso siempre, o de Fortescue, no, Fortescue me parece que en latín, en inglés, digamos que la convivencia latín vulgar es mucho más pronunciada fuera de Italia. En Italia, salvo que en Florencia, el latín es la lengua de la teoría política. Y entonces no comparte la recuperación y el relanzamiento del vulgar en aquel tiempo. Se siguen escribiendo tratados de educación y a este punto, llega Machiavelli. Casi de repente, casi como de improviso, digamos, casi a romper este esquema. Quizá la primera ruptura maquiaveliana es exactamente lingüística, porque él se inserta claramente, explícitamente, voluntariamente en el filón de la literatura política teórica, de la doctrina política, pero no lo hace en latín. Es ahí que se justifica nuestra pregunta inicial. ¿Cuál es el intento? Entonces, cómo vamos a intentar solucionar el nudo? La cultura latina humanística es una cultura de élite, es una cultura hecha para las élites, no es una cultura cerrada, o sea, las élites están abiertas. En la élite humanista del intelectual y en la élite que ellos quieren crear del hombre de gobierno, puede entrar el hombre del pueblo, pero aquello es una élite. Y ellos hablan como una academia, como para sí mismos y para el príncipe. Él quiere educar al príncipe. El primer objeto, el principal objeto del análisis doctrinal humanista es precisamente la clase dirigente. Que sea republicano, que sea monárquica, en realidad es un problema que nos planteamos solo nosotros, Skinner y Pocock y otros anglosajones suprematistas. Porque en realidad república y monarquía para ellos es un problema bastante secundario, porque lo verdaderamente importante es el punto central para ellos, es la formación de la clase dirigente. A la clase dirigente se dirigen y para sí mismos también y a su clase de intelectuales humanistas hablan. Al contrario, lo que quiere hacer Maquiavelo, aquí no invento nada, podría citar al compañero y amigo Gabriele Pelulà, a muchos que han estudiado, al amigo McCormick norteamericano, escribe teniendo en mente otra audiencia, otro panorama, y por consiguiente otra finalidad. Es educar, formar a la política estratos mucho más amplios de la sociedad, el pueblo. Cualquier cosa luego queramos atribuir a la palabra pueblo y excluyendo naturalmente el pueblo, el subproletariado, que ningún antiguo puede tomar en consideración como objeto de la política y más aún como sujeto de la política, pero el pueblo, grandes capas del trabajo, gran clase media, entre comillas, burguesías medianas, pueblo grasso, dicen ellos, o sea, rico, artesanos, la sociedad. Él habla a la sociedad y sobre todo, esto es importantísimo, no solo que habla a la sociedad, que podría parecernos un poco mecánico, ¿no? Quiero educar a la gente, es que hablas desde el punto de vista de la sociedad.
él es un hombre del pueblo. Pensad a la famosa metáfora de la flecha que él utiliza al principio, ¿no? El príncipe, y a cómo se pone. Yo soy pequeñito, tú eres grande, pero a veces desde lejos se ven mejor las cosas, que es una metáfora, dicho sea entre nosotros, que retomará Ernest Robert Curtius en el mejor libro del siglo XX de literatura europea, medioevo latina, Edad Media Latina, ¿no? Retomará esta visión de ver desde la altura, de sobrevolar. Y esta es explícitamente adoptar una perspectiva popular, distinta. Él no es interno, es un personaje extraordinario, es un romperor, porque cambia lengua, porque cambia perspectiva, no escribe como consejero humanista interno al principio al mecanismo político, escribe como pueblo que lo ve desde fuera, se confronta con ellos. Y al hacer esto, naturalmente, que puede alertar también contra el poder, al hacer esto, naturalmente, rompe el esquema organicista, que es el esquema básico, ¿no? De la cohesión total de la sociedad, típico del humorismo, y abre a un análisis de la realidad que contempla por primera vez de forma tan estructurada, de forma explícita, el mal. El mal está excluido de la literatura humanística. El mal en política, naturalmente, ¿no? El mal político está excluido porque el humanismo propone un modelo. Maquiavelo se pone como un analista de la sociedad. De alguna manera, incluso un profeta. Ha escrito recientemente un ilustre estudioso en un artículo que está a punto de salir, ¿no? Porque de alguna manera es profético en el sentido de desvelar al pueblo, a la colectividad, los mecanismos profundos del poder. De alguna manera obedece a una idea diferente, completamente diferente de literatura. En el momento in cui se sta formando e conformando la idea di letteratura, quando menos italiana, entre 3 y 400. Para los humanistas, la literatura, ¿qué es? Es edificación, es prescripción, es normatividad, es modelo. Para Maquiavelo es todo lo contrario, es desvelamiento, desmascarar, desvelar, voz popular, rendición de cuentas, búsqueda de la verdad efectual, factiva. Y la realidad efectual no sabe de modelos, no sabe de normas y de normativa. Tiene que adaptar continuamente el discurso doctrinal a la que él no renuncia a la contingencia. Esto no se puede hacer en latín. En el latín humanístico no se puede hacer. Estoy prescindiendo, aviso, de la distinta actitud que él tiene entre príncipe y discursos. Me refiero solo a las obras mayores, sin extrañas cosas que ahora está de moda, es la obra menor y tal. Detalles. Pero estamos hablando un poquito en general. Entonces, este es el primer motivo por el que escribe en vulgar. Si estás hablando a esta platea, si estás hablando desde esta perspectiva, no lo puedes hacer en latín porque el latín no admite esta perspectiva, admite una perspectiva normativa. Y cuidado, cuando digo normativa no digo tanto para la sociedad, que también es normativa hacia el príncipe. El primero que en lugar es el príncipe, el primero que hay que conformar a una nueva moral humana que prescinde de la religiosa sin negarla, pero prescinde en lo político, es al príncipe. Es un discurso muy complejo lo estoy haciendo, porque estoy diciendo que la autonomía de la política nace con el humanismo, pero que el discurso de la realidad efectual no está en el humanismo, es maquiaveliano, que no maquiavélico, digamos, ¿no? Esquematizando, podemos decir, entonces tienen dos distintas ideas de la función de la literatura. Esquematizando, podemos decir que pasamos de lo normativo del latín humanístico a lo descriptivo del vulgar y del saber práctico de Maquiavelo. ¿Quién es el emblema de esta imagen maquiaveliana? ¿Quién es el icono de esta? El centauro Quirón. Centauro Quirón, mitad bestia, mitad hombre, porque la política no lo puedes hacer si eres perfectamente hombre. La doble naturaleza que hace de alguna manera de pandant, está en relación con el princeps, ¿no? Con el príncipe de Maquiavelo. En la tradición humanística Quirón es sapiens, es culto,
En la de Maquiavelo no. Lo podríamos leer. No quiero leerlo porque lo tienen en los textos, ¿vale? Lo he puesto en el texto. Los textos están en lengua original, pero como tenemos bastante por decir y por ilustrar, paso del texto, os lo dejo. Está en El Príncipe, por cierto, yo he utilizado anche, bueno, queriendo, lo, 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 lo podemos mirar. Él dice en cierto momento, eccolo qua, sí, es bastante. Fue enseñado verdaderamente a los príncipes, estamos en el capítulo 18, está en el pleno del problema del amor, donde está subvirtiendo, ya lo veremos, el pensamiento humanista, completamente los están dando la vuelta los antiguos autores, los cuales describen cómo Aquiles y otros muchos de aquellos príncipes antiguos fueron entregados al centauro Quirón para que los educara bajo su disciplina. Esto es de tener por preceptor a alguien medio bestia y medio uomo, dice él. ¿Ok? Entonces ha saltado el modelo normativo del hombre perfecto, del intelectual humanista, y estamos, como maestro, tenemos un necesario, un príncipe, saber usar una y otra naturaleza, y la que una no dura sin otra. Entonces, medio bestia, medio hombre. El nexo fundacional humanista es sapientia virtus. Y este nexo se va por los aires aquí. ¿Ok? Sustituido por la idea simbolizada por Quirón de un saber práctico adaptado a una forma particular de virtud que no tiene nada de humanista. Porque no es un modelo, es fruto de una descripción. Es bastante divertido o interesante pensar que uno de los grandes estudiosos de Maquiavelo, Ezio Raimondi, habla de Maquiavelli como él mismo un nuevo Quirón. Hace notar que él es el nuevo Quirón, Maquiavelo mismo. Entonces, toda esta idea humanista de la paideia integral, que se simbolizaba, por ejemplo, en los grandes textos de Francesco Patrizzi, el de Regno, el de Instituciones Repúblicae, ¿no? Estos textos gigantescos, todos basados en el mundo clásico, sin una cita de autores escolásticos, aunque actúen en el profundo del texto, esto salta, la nueva paideia es la de Maquiavelo. ¿Y por qué en el plano histórico la nueva paideia será la de Maquiavelo? Y tan rápidamente se siente la necesidad de superar la paideia humanística, porque el proyecto humanístico ha fracasado. El proyecto humanístico a finales del siglo XV, ante la potencia material de los ejércitos franceses y castellanos, fracasa, se viene abajo. Toda la construcción humanista, la idea de una política basada en el consenso, en la manipulación de la opinión pública o en la formación de la opinión pública, en la diplomacia, en las artes de la paz, en la idea que la política se puede manipular siempre de toda forma con la palabra y con la virtud, fracasa. Muere bajo el peso de sus propias contradicciones. El albacea de estas contradicciones es Maquiavelo. ¿Va bene? Entonces, ¿por qué es vulgar? Porque todo esto no se puede hacer sin la flexibilidad del discurso vulgar, de la palabra vulgar. Los conceptos tienen que ser desestructurados. El peso secular, milenario de los conceptos fundamentales, hicimos el ejemplo, cerraremos con el ejemplo de Fides, ¿no? Que es el principal, pero hay muchos, ¿no? El pensamiento político humanista está hecho por conceptos, como todo pensamiento político. Y los conceptos vehiculados en latín con la potencia de una tradición que pasa de Aristóteles a Cicerón a Séneca, o sea, lo nunca visto en el mundo moderno, es imposible de subvertir y de poner en discusión. Es imposible sacar a la luz la contradicción interna de un modelo que proponía la durabilidad del Estado sin fuerza, excluyendo el mal, intentando proponer modelos que naturalmente eran fatalmente contradictorios. Para hacer esto hay que empezar a desmontar, deconstruir, desmenuzar los conceptos políticos del humanismo, y no se puede hacer en latín, se tiene que hacer en vulgar. Yo he hablado en un artículo, hay escrito, yo no miento, no estoy diciendo cosas que he pensado la semana pasada. Tengo un artículo publicado en 2017 que más o menos intenta argumentar estas cosas, por cierto en Barcelona, por otra parte en España,
pero en italiano, yo he hablado de reduccionismo conceptual. Hay que reducir la carga conceptual que entrañan los términos concepto utilizados del humanismo, y esto se puede hacer solo en lengua vulgar. Entonces, no vuelve al lenguaje municipal, porque el lenguaje municipal es pobre, es local, como decía el llorado maestro con estas palabras, es localista. ¿No? Hay un profumo locale, que en italiano quiere decir circunscrito, pequeñito. ¿No? A él le gustaba utilizar frases en italiano que ni siquiera los italianos, todos los italianos conocían en su extraordinaria genialidad y flexibilidad lingüística y mental. No es la lengua municipal, es una lengua nueva que hecha de varios elementos, de base latinizante. El italiano de Maquiavelo no es fácil, más el de los discursos que el del príncipe. Muchas veces pone el verbo al final. Es lengua florentina, pero es lengua escrita. Es lenguaje cancilleresco, porque él ha trabajado, como todos sabemos, en la Cancillería, pero es también una lengua extremadamente dúctil, si se puede decir en castellano. Ahora yo, viviendo en Italia, he perdido fluidez, aunque tengo en casa una mujer de Barcelona y dos hijos de Madrid, pero eh, es así. Digamos que, por ejemplo, un gran estudioso de la lengua de Maquiavelo, ¿no? Dice cómo se utiliza esta realidad efecto a Chiappelli, casi como yo, ¿no? Freddy Chiappelli, gran estudioso que escribe proprio dos libros importantes sobre la lengua de Maquiavelo, lenguaje elevado a miras clasicizantes por la tradición que parte con Salutati, con el cancilleresco latino, y el lenguaje familiar burgués. Es la unión de dos dimensiones. Burgués tiene una tradición anterior e ininterrumpida. Este es un primer elemento. Ininterrumpida tradición, ¿no? Estamos hablando de la lengua florentina en que se escribe el convivio, en que se escribe la yerba di Ceccolascoli, o sea, las primeras enciclopedias en lugar. Y estamos hablando también de, naturalmente, la tradición cancillerisca, la tradición comunal del siglo XIII, las crónicas, las historias, Villani, Dino Compagni, no se esfuerza de distinguirse de la lengua corriente, porque habla desde el punto de vista del pueblo y mantiene una potencia expresiva enorme que compensa la reducción conceptual. Los conceptos se simplifican, casi se desvanecen cuando molestan para el discurso de realidad efectual. En cambio, la lengua se hace cada vez más expresiva, ¿no? Una cosa compensa, es el estilo, el lenguaje que compensa el concepto. Es esta, que luego, si queremos, es el sentido ayer, hoy, mañana, siempre de la literatura. Esto es la literatura, ¿no? Es el estilo que manipula y dialoga con los conceptos. Se puede hablar de un proceso de detecnización, de tecnificación de la lengua, que ya está, por otra parte, en los vulgarizamientos, las traducciones de textos clásicos hechos por los florentinos, que inyecta estructuras mentales clásicas latinas en el lenguaje vulgar, entonces lo nobilita, lo eleva. ¿No? Le da la posibilidad de convertirse potencialmente en lenguaje científico. Maquiavelo está en el origen, digamos, en el primer momento, en la primera fase de esto. Podría incluso hablar y decir que paradójicamente la primera idea in nuque de esta actitud está en un texto latino, nel de recta interpretazione de Leonardo Bruni, el primer texto sobre la traducción, donde él aboga por la vuelta de la lengua a la detecnización, digamos, a la simplificación, de alguna manera. Pero de alguna manera, eso, al margen de esto, lo de Maquiavelo, como ha dicho Jean-Louis Fournel, es un pensamiento del límite, de la excepción, de la casuística, y entonces ajeno a la generalización y por ende al modelo. El adverbio típico de Maquiavelo sobre que un autor, a mi opinión, demasiado hinchado y exaltado, ha escrito un libro, ha hecho una fortuna, non di manco. O sea, que quiere decir, sin embargo, non di meno, ¿no? No obstante, non di manco, que es una estructura siempre de la
della excepción, della casuistica, del caso menor, ¿no? Non di meno, sin embargo, ed è un continuo. Y efectivamente este adverbio se utiliza continuamente en Maquiavelo, porque es un continuo corregir la realidad, ¿no? Porque la realidad efectivamente no la puedes meter en un modelo, él está traumatizado. Maquiavelo no se explica sin 1494 y sin la literatura humanística y su prestigio, porque que a él lo traumatice. Esto se ha caído en pocos años, con una cabalgada de un rey francés, que a caballo conquista toda Italia y hace caer el castillo de naipes, no de cartas, como se dice en castellano, me acuerdo yo. ¿Va bien? Entonces es funcional el pasaje latino al vulgar al replanteamiento de la política que él hace en general. Supera la tradición municipal, la sintetiza, porque hemos dicho, ¿no? La hace reaccionar con la lengua cancilleresca y la base latina de las vulgarizaciones y del lenguaje humanista que él conoce, pero en vulgar. Los humanistas son unos teóricos, si queremos utilizar una fórmula clara, simplista, si queremos, mientras que Maquiavelo es un analista, teóricos versus analistas, modelos versus análisis de la realidad contingente. Produce un método prudencial abierto que despliega continuamente posibilidades. Los humanistas despliegan posibilidades, pero el modelo está cerrado. O sea, al final el modelo es este y no incluye el mal. Esto siento mucho para los que estudian estas cosas. No es, en el pensamiento humanista, yo diría en todo el pensamiento antiguo, no hay mal, porque el mal, en el momento en que la política es mal, ya no es política para ellos, está fuera, ellos están indefensos a nivel teórico hacia el mal político. Porque donde hay mal no puede haber política. La política solo es asociación, es positividad, es propuesta. Para Maquiavelo no, porque para Maquiavelo es análisis. Y entonces, ¿qué dice? Mire, en El Príncipe, al principio, en la traducción de Granada, página 32, en el prólogo del Príncipe, ¿qué dice? En cierto momento, al final del prólogo. Esta obra no la he adornado ni hinchado con amplios periodos o con palabras ampulosas y solemnes o con cualquier otro rebuscamiento o ornamento superfluo. Recursos con los que muchos se suelen describir y adornar sus obras. Muchos se suelen describir obras. ¿Quiénes son? Son los humanistas. Yo por mi parte he querido o que nada la distinga o que tan solo la haga grata la singularidad de la materia y la importancia del tema. O sea, estamos hablando de cosas serias. El lenguaje normativo humanista no sirve. Bien, esto era el texto de la introducción. Un gran estudioso de antaño, Borsellino, italiano, a proposito de esta lengua, añade que dice, es una lengua que se manifiesta libremente con la urgencia y la perentoriedad de quien tiene que transmitir una verdad en movimiento, ¿no? Es urgente la lengua, es perentoria, es decidida, y entonces no puede someterse a corsé conceptual. Tiene la sprezzatura, dice él, de las hablas realistas y populares, la sprezzatura, el sentido de la distancia, la facilidad en expresarse, ¿no? La inmediatez. No es del todo inmediata, pero efectivamente no es tan construida y calculada como la lengua latina. Ambivalencia y pluralidad, dice Fournel. Lengua práctica y teórica al mismo tiempo. Lengua de la emergencia, porque efectivamente estamos en emergencia. ¿Por qué? Porque se ha caído, se ha venido abajo todo el sistema teorizado durante un siglo. Entonces, en esta emergencia se necesita una lengua. Y hay que, por decirlo pronto y mal, cargarse el sistema terminológico del humanismo latino, porque ha fracasado. Vamos a verlo ahora rápidamente. Veo que he agotado el tiempo, como suelo hacer. Mi demonio es Tristam Scendi.
el autor inglés del siglo XVIII, que no llega nunca a contar su cuento, ¿no? Las aventuras de Tristram Shandy no se conocen porque él hace continuamente excursus, vuelve atrás continuamente. E io soy, a mi pesar, Tristram Shandy, nunca estoy siempre en la fase inicial, siempre cuando el tío está mirando el reloj, esperando, ¿no? Bien, en Machiavelli a esta altura vamos a ejemplificarlo pocos minutos. Augusto me dirá cuándo tengo que parar. Puedo hacerlo Sí, ya. todavía puedes, pues es casi la hora, pero si te pasas un poquito no pasa nada. Va, pues simplemente creo que el discurso ha sido suficientemente claro como para facilitarnos ahora una rápida ejemplificación. ¿Por qué Fides? Porque Fides es una palabra importantísima en el humanismo. Es la palabra término, guión, concepto che entragna la intera architettura della proposta del modello umanista. Il modello umanista è un modello organicista che si basa en la cohesión absoluta del cuerpo político entre gobernantes y gobernado, o sea, la distancia jerárquica se compensa por la cohesión. Hay un caput, claro, ¿no? Una cabeza, hay órganos, cada uno tiene que desarrollar una función. Eso es lo que Blumenberg llama una metáfora absoluta, ¿no? Que lo explica todo, digamos, explica una época, explica un planteamiento doctrinal entero. Hay unos pies que están más abajo, son más humildes, tocan la tierra, pero es un solo cuerpo. Entonces, la distancia se compensa con la protección y con la cohesión. ¿Y cuál es el elemento eh, que avala y garantiza esta cohesión? ¿Cuál es el concepto? A fides, que sería la lealtad política, la lealtad mutua, la lealtad social, la lealtad del gobernante hacia sus súbditos, que él tiene la necesidad de proteger y cuidar. Y la lealtad de los súbditos hacia el gobernante, que ellos tienen la necesidad de escrutar. Y si lo hace bien, se lo protegerán. Si lo hace mal, lo atacarán. ¿Por qué lo ven? Porque lo miran. Y el elemento que hace toda esta cohesión es la Fides. La Fides tiene otro punto importantísimo, porque la Fides abre la capacidad, es la puerta de entrada, la llave del monopolio de la violencia. Dice, ¿por qué? Porque la Fides está ligada a la obediencia y a la desobediencia. La desobediencia política está ligada a la falta de Fides. Entonces, hay libros enteros que hablan de esto. Luego hay una tercera dimensión, porque hay, para simplificarlo, hay tres ejes doctrinales. La Fides viene del De Officiis de Cícero. Primero lo fundamentum justitia et fide, es el fundamento de la justicia. Y nosotros sabemos que la justicia, porque conocemos todos los Aristóteles, ¿no? Entonces sabemos que la justicia no solo es un hábito general del hombre bueno que está hacia las personas, la justicia es una forma de actuación equitativa y perecuativa dentro de la comunidad política, dentro de la polis. Entonces la Fides, dice Cicerón, es el arquitrabe, es la base, es el fundamento, fundamentum justicia. En la Edad Media encuentras a Brunetto Latino, el maestro Lerante, conocido, leído, uno de los primeros teóricos, me parece que habéis hecho algo sobre esto, aquí, sin fede, en vulgar, pero cargado, por eso más significativo, ¿no? Porque cargado de valores doctrinales. Dice en vulgar, senza fede, sin fe, que es la palabra que utilizará Maquiavelo, y lealtad, no hay derecho. No hay jus, no existe el derecho sin fide y lealtad, litología sinonímica. Entonces, este dice que es lo que os estoy diciendo, es lealtad política. ¿Vale? Y luego hay un tercer eje doctrinal que es feudal, fíjese, es la fidelitas. Hay un libro de Montorsi, un estudioso de historia del derecho administrativo. No se puede hacer literatura italiana si no dominas el derecho. Que se llama esto, fides a fidelitate, porque la fidelidad, la fidelitas feudal se convierte, se transforma en las manos de los humanistas, en las sabias manos de los humanistas, en la fides política. Coincide con la ciceroniana y con la política medieval, laica, municipal, para
crear este coacervo cultural que en la palabra fides ve todos estos significados. La fidelidad, la fidelitas, que era la relación feudal de relación, se convierte en la lealtad política. Bueno, qué hace Maquiavelo? Destruye la fides, la hace pedazos. La palabra fides, Maquiavelo la traduce con fede, una traducción directa. En italiano ya les digo, no es así. Fede en italiano ha adquirido un significado, como casi siempre estos términos, conceptos se reducen, se restringen, adelgazan en el tiempo, ¿no? Nuestro tiempo es un tiempo banal, un tiempo tonto, entonces no entiende bien estos conceptos. Entonces no solo la fede del Padre Eterno, la fede religiosa, ¿no? Faccio fede, son palabras claras. En cambio, Maquiavelo todavía tiene, siente el significado y lo traduce literalmente, fede. Entonces, estudiemos las acepciones y los significados y los matices de la palabra fede en algunos pasajes que son los que os he proporcionado. El primero está precisamente, la principal acepción es palabra dada. O sea, todo lo que he ilustrado del pensamiento humanístico, el Maquiavelo se reduce fundamentalmente, en la gran mayoría de los casos, en la palabra dada, individualmente. El príncipe que tiene que convencer y tiene que ver cómo se las arregla con este asunto de la palabra dada. Pierde completamente el significado. Si vais a ver el capítulo 18 del príncipe, donde estábamos antes, no sé si lo he puesto, yo he puesto todo en italiano, incluso por una cuestión, perdónenme, logística, porque no tengo ya mucho, no tengo textos en latina. Ahora, sí, sí, está aquí e sustancialmente os lo puedo leer en español para facilitar el discurso. Es precisamente el principio donde Maquiavelo se plantea el problema del amor, de si es mejor amar, ser amado, ser temido por el príncipe, que es una cuestión que los humanistas planteaban siempre, que es otro ligada a la idea de Fides, porque la Fides tiene que estar ligada al amor. Entonces, el amor político para los humanistas es la única respuesta. Como sabemos, Maquiavelo no acepta esa respuesta. Y dice que no, que también aquí hay que ser flexible y que si tiene que meter miedo, tendrá que meter miedo. Ahí viene la palabra fe. Para hacer esto, tiene que destruir el significado conceptual de la palabra fe. Pero si no puede funcionar. Entonces, ¿qué hace? Cuando hables en un príncipe, mantener la palabra dada y comportarse. ¿Cómo ha traducido Granada? La palabra dada. Come dice Machiavello, quanto sia laudabile in uno principe il mantenere la fede e vivere con integrità e non con astucia. Está claro que el contexto habla a nivel individual de conducta personal del príncipe. ¿Por qué? Porque estamos en una dimensión completamente distinta, donde la cohesión se hará a través de una sabia combinación de manipulación del consenso y de violencia inmediata. ¿Cómo quedan los habitantes de Romaña cuando él mata brutalmente a Ramiro del Orco después de haber apaciguado a todos? Satisfatti e stupidi, o sea, satisfechos y a boquiabiertos. ¿Sí? Este es el nivel del discurso, no porque Maquiavelo simplifica. Maquiavelo sale a un nivel más alto de complejidad, pero para hacerlo tiene que reducir la carga conceptual del concepto, como vemos en este pasaje importantísimo. Este es reduccionismo conceptual total. El resto del pasaje lo podemos ver porque aparece el non di manco, ¿no? O sea, cuando él cambia el discurso, dice, cuidado, que esta fide no puede hacer. Sin embargo, ya no he perdido el paso, pero en el pasaje, en el original, dice, utiliza, ¿no? Porque dice también después, por la experiencia de nuestros tiempos, quei principi hanno fatto gran cose, hanno hecho grandes cosas, que de la fede hanno tenuto poco conto, que no han tenido mucho en cuenta la palabra dada, la fe. Entonces la fe es una cosa que se quita y se pone, se puede coger y se puede dejar. Y no es ya la fides humanística,
pero él sabe perfectamente que está destruyendo un concepto prácticamente. ¿En nombre de qué? En nombre de la experiencia contemporánea. He visto a príncipes que no funcionaban, chicos, está diciendo a los humanistas. Vuestra fides no funcionaba. Yo he visto gente que se arruinaba así. Pues mira, vamos a quitarle las adherencias que les he expuesto y vamos a dejarla como tiene que ser, porque el discurso tiene que ir a otro nivel. Es la dismisión de un corsé doctrinal. Yo creo que lo podemos casi dejar aquí. Os ilustraré un par de pasajes más que pero por eso, por ética profesional, he dejado en un documento accesible, porque así se ve que no me estoy inventando los pasajes, todo el mundo lo puede decir. En discurso, el tercer libro del discurso, capítulo 40, él está condenando una ausencia de fides. Entonces, no siempre dice, cuidado que la fe no se tiene que dar. Para él la realidad es compleja. Para él no es una cosa buena no mantener la palabra, no cumplir con la palabra dada. La distingue del fraude en la guerra, che la prueba, en la guerra prueba, il fraude dice, solo diré esto, dirò questo, sta nel testo, che io no entiendo ser glorioso, el fraude que te hace romper la fede data y patti fatti, la palabra dada y los pactos hechos. O sea, incluso cuando la exalta, para él sigue siendo una cosa pequeñita, un aspecto individual del príncipe. Cierta indeterminación conceptual, aquí se ve claramente, y que hace? Hace una cosa muy interesante, pero, porque compensa desde el punto de vista estilístico el vaciamiento conceptual. O sea, está llena, si analizáis el texto en italiano, está llena de movimientos retóricos para forzar la argumentación. Utiliza el impersonal con el tú. Cuando usa el tú es porque te quiere persuadir mucho, se pone cara a cara, te está diciendo somos pueblo, ¿no? Es un expediente retórico potente. Esto además no lo digo yo, esto es Giorgio Inglese, habla de suprema necesidad de persuasión. ¿Por qué? Porque está rompiendo las líneas defensivas de la ideología tradicional. Está rompiendo la idea de amor y de fides en el otro capítulo. Y aquí está razonando sobre la necesidad o no necesidad de palabra dada, distinguiendo de la guerra, está penetrando en el sistema conceptual del contrincante de los humanistas y entonces lo está vaciando. En primero 59, que es interesante porque es donde dice precisamente de la posibilidad de confiar o no confiar, el capítulo confiar o no confiar en las alianzas políticas con otras entidades, ¿no? Dice, perché ciascuno di ogni giorno ocurre che un principe con l'altro, una repubblica con l'altra, hacen lega y amicizia, se alían. Y todavía similmente se contrae confederación, se hace una confederación de acuerdo entre una república y un príncipe. Esto dice es normal. Me parece de examinar cuál fede es più stabile. En este caso ya es más complicado porque fede no es lealtad política interna, pero puede ser cuál tratado de amistad, cuál confianza. ¿Ven? Y así después, un poco después, dice il principe, sebbene non ha occasione allora di difenderlo, è l'amico potente, puede sperare che con il tempo lo restituya nel principato suyo, o realmente, avendolo seguito come partisano suyo, non creda di trovare né fede né accordi con il nemico di quello. Va bene? In definitiva, entonces, aquí se confirma pacto, lealtad, fiducia, palabra dada, incluso en cierto momento se refiere como palabra fieles, hablando de cosas inanimadas. O sea, para él el concepto se ha vuelto una palabra de uso corriente. Donde el humanismo une la idea de fides a la jurídica de fidelitas, ne mantiene también sus resonancias clásicas. Lo que he dicho antes de los varios ejes doctrinales, Machiavelli confunde los planos, los aplasta, los confunde en una noción simplificada que se puede definir como promesa, palabra dada. Hay casos que salto, pero lo tenéis, el último caso, Discursos 3, 43, en el último libro de los discursos, hay otro caso de esto, en el caso de la infidelidad. Y en este caso también no hay nada, no tiene nada que ver con la infidelidad jurídica, la desobediencia política, es infidelidad en el sentido de no haber mantenido la palabra. Luego hay
caso, con esto podemos cerrar, algunos casos que por honestidad intelectual he trabajado, porque normalmente yo no tengo ninguna tesis que defender, son resultados de investigación, y he encontrado, por ejemplo, el primer párrafo del capítulo 17 del Príncipe, precisamente sobre la fides, sobre la lealtad de la palabra, la liberalidad, insomma, y tal y cual, donde dice mantener sus súbditos unidos e in fede. Probablemente aquí eh, es más fuerte el significado como lealtad mutua, como cohesión. Entonces hay algunos casos minoritarios donde él todavía la palabra tiene esta resonancia. También en discursos habla otra vez, siempre tener en fe, ¿no? Dice de los romanos para mantener a los pueblos sometidos del Lacio, de su territorio, los primeros romanos ponían fortalezas para tenerlos en fe, para mantenerlos en la, evidentemente dice, en la lealtad política, insomma, en fin, en la cohesión política. Entonces, algún caso lo habría, el examen es parcial, pero lo que podemos concluir, dejarme concluir leyendo un poquito, en realidad traduzco porque está escrito en italiano, lo que tengo delante, pero lengua y política se entrelazan y la elección lingüística es una elección de aproximación a la comprensión política. Son dos formas radicalmente distintas, vehiculan dos maneras distintas de entender. La lengua de la política no es neutra, como no es neutral ni siquiera la política de la lengua. Y Maquiavelo, ante todo, hace una política de la lengua, ¿no? Cosa que en España saben bien porque se matan, o casi se matan, por la cuestión de la lengua. Entonces, sale el vulgar como lengua científica y capaz de vehicular argumentos no solo literarios, justamente cuando Maquiavelo empieza a escribir, poco a poco. El latín pierde al mismo tiempo, porque la normalización es fea, el final del 400 es un cambio enorme en toda esta visión, ¿no? Dictado por razones históricas. Entonces el latín va perdiendo toda, a su vez su flexibilidad. Y al final, al principio del siglo XVI, que es la época del principio de la Inquisición, de los grandes ejércitos, del final del sueño itálico de confederación política basada en la palabra y en los modelos clásicos, entonces la lengua, tanto el vulgar como el latín, se hacen normativos ambos. Se tienen que inspirar a un modelo normativo, que va a ser el Cicerón para el latín, Petrarca y Boccaccio para el vulgar, los van a proponer los grandes humanistas académicos que han entendido que ahora es el momento del vulgar, pero del vulgar normalizado. Angelo Poliziano, Poliziano es el enemigo, Paolo Cortesi, hombre de la curia, que propone el latín ciceroniano, propone cortar las uñas al rico latín humanístico capaz de hacerse cargo de la tradición larga y cerrarlo en una lengua estilizada. Y al mismo tiempo, con las prose de la vulgar lengua de 1525 de Bem, el vulgar la recompensa va a ser su preservación en la supervivencia de la lengua italiana como tal. Entonces ha sido un buen negocio, pero el precio ha sido pagado por un vulgar que pierde toda flexibilidad, toda apertura, y el vulgar italiano e la lengua italiana de la literatura, que va a ser la base de la lengua italiana actual, durante siglos no será la lengua de Maquiavelo, sino la de Pietro Bembo. Mientras tanto, la Europa triunfante, la Europa que aplasta la Italia humanista y la convierte en un campo de batalla, no va a hablar en latín, va a hablar en sus vulgares. Baudin, Sabrina Fajardo, Hobbes, en primer lugar van a escribir en los vulgares de las nuevas potencias mundiales. E Italia allí se quedó. Gracias. Muchas gracias al profesor Un poquito Capelli. más largo que el... Pero... Sí, bueno, ahora pasamos a un turno de preguntas. Si alguien quiere hablar, pues alce la mano, o si no hay nadie alzando la mano, simplemente empiece a hablar, por Yo favor. espero dejar todos con la palabra en la boca, porque es tan totalitario lo que cuento en cada conferencia que difícilmente la gente... Pero
acordaos que en Italia son las 8:15. Vabbè, el profesor Rivero también en España a la misma hora. Pura, tenemos ahí, ¿no? Claro, adelante, por favor. No, no, venga, os espero, que me gusta contestar preguntas y debatir. ¿Alguien? No sé si pura, pero tiene que poner el micrófono. Pura el micrófono. Bueno, creo que se quedó un poco congelado el micrófono Ah, con la ya. transmisión de Pura. Que hable este señor. Ahora, está hablando. No, 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 pura, te escuchamos. Hablo yo. No, es que se me acaba de ir, como soy tan poco hábil, y es que estaba mirando en la RAE, que posteriormente al valor de fe como creencia, creencia religiosa, creencia en alguien, luego aparece también el palabra o promesa. O sea, que a lo mejor nos viene de ahí, de Machiavelli. Esto lo sabrás tú. Este es trabajo para ti. No, gracias. Oye, Linguista italiano, el trabajo para ti. me ha gustado mucho la distinción que has hecho, que no sé si eh, es válida, también se dice así en italiano, pero en castellano es buenísima, entre maquiavélico y maquiaveliano, que es lo mismo que entre dantiano y dantesco. Sí, sí, sí. En El italiano adjetivo existe. de relación ha pasado a ser un adjetivo calificativo y entonces ya no es válido. Lo que pasa es que y nosotros en Italia, esto era, déjame que lo diga, esto era un argumento de conversación con Carlos. Con tu Claro, marido. por Yo me eso lo acuerdo sé. perfecto. Yo tengo en el corazón a Carlos Cortés. Era con él. Entonces él decía dantiano y yo le decía, va bien para vuestro idioma, porque dantesco en español significa lo que significa. Pero en italiano no. Él lo sabía esto, naturalmente, que en italiano dantesco es solo esto, pero bien hizo en hablar de esto, porque si no siempre había una sonrisita detrás, si tú dices filología dantesca, no se dice. Entonces fue Carlos que popularizó el adjetivo dantiano. Tú has hecho la misma distinción respecto a Sí, Machiavelli. sí, sí. No sé si se puede decir en italiano, pero en castellano queda clarísimo, ¿sí? No, no, en italiano también. En italiano es maquiavélico, es el tío retorcido, ¿sabes? Este es maquiavélico. Entonces, para decir bien, nosotros decimos maquiaveliano. Es reciente, ¿eh? Adjetivo de relación o adjetivo calificativo. Exactamente, Empezó como exactamente. adjetivo de relación, pero después evolucionó a adjetivo calificativo y ya no es válido para lo anterior. Pues sí, en italiano es así. Lo he pasado muy bien, muchísimas gracias. ¿Sabes que yo di historia de la lengua Lo sé, hace años en, en románica? lo sé, lo sé. Sí que No, dice. Tú eres la no, maestra de Margarita Borreguero. sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No quiero acaparar palabras. Gracias. Adelante, alguien más. Si quiere tomar la palabra, simplemente pues empieza a hablar y ya está, porque somos poca gente. Por Yes. favor. Creo que Leonel Toledo quería hablar hace un momento. ¿O- ¿Sí? Ah, ¿qué tal? Hola, adelante. Solo una cuestión un poco más general, eh, sobre todo en este tema de la fe, ¿no? Políticamente hay una también transformación de la fe y de la lealtad, por así decirlo, en la política católica, ¿no? Esa sería como la pregunta, ¿no? O sea, en cuanto a la política católica, ¿qué va a suceder con respecto a esta idea, ¿no? De la fe y todo esto, y de la lealtad, en fin. Es una pregunta extremadamente compleja a la que no estoy seguro de saber contestar, ni siquiera de entenderlo completamente. Lo que le puedo decir es digamos, la idea más que católica, porque aquí son católicos todos, digamos, también los humanistas. Bueno, sobre Maquiavelo arrojaría alguna duda yo, pero formalmente él también. Es más bien la cuestión teológica, la cuestión
della contaminazione entre teología y política que se remonta a Santo Tomás. He tenido ocasión de decirlo hoy a mis alumnos de máster. Estamos haciendo un curso sobre un tratado de obediencia de voluntad. Entonces yo les he explicado, digo, es una situación muy compleja, pero normal en la historia de la tradición occidental, ¿no? Distanciarse, pero apropiarse. Entonces, ¿qué hacen? La fides en cuanto elemento de la fe religiosa que Santo Tomás logra perfectamente insertar en un discurso político, o al revés, un discurso político dentro de un discurso teológico, este es el enemigo del humanismo y de Maquiavelo. Y todo el pensamiento político mismo está hecho para distanciarse, o sea, para fundar una política que tenga fundamentos autónomos y no dependa de la sanción ni del objetivo divino. No, Santo Tomás dice, te lo sanciona Dios y lo haces por Dios. El humanista dice, Dios está perfecto, todos queremos a Dios, pero no, te lo sanciona la tradición política greco-romana, sustancialmente ellos mismos, y lo haces por el pueblo y por la gloria, lo haces por ti mismo. ¿Ok? Entonces, esto pero no quita que de alguna manera ellos con la fe hacen una operación especular a la que hace Maquiavelo con ellos. ¿No? O sea, no quita que ellos, donde no les interesa el concepto tomista, lo rechazan. Pero cuando tienen que estructurar un discurso, el enjambre, como tengo que decir, la arquitectura de pensamiento teológico político, la utilizan. Ahora mismo estaba viendo, cuando Pontano tiene que defender teóricamente una defensa maravillosa en latino humanístico, después de polemizar con los escolásticos, tiene que defender la superioridad del gobierno de uno solo. Lo he dicho al principio de la conferencia, ¿no? ¿De quién la toma? Lo acabo de ver, mire, es una casi descubrimiento del momento, ¿no? La argumentación viene completamente orden, no palabra, frase por frase, argumento por argumento del De Regimine Principum de Egidio Romano. Terzo 3, o sea, tercer libro, segunda parte, capítulo 3. Él coge aquel capítulo y mete uno tras otro y que hace un poco como Maquiavelo con ellos, ¿no? Lo despoja de toda dimensión trascendente. Otra vez, por ejemplo, cuando habla de el principio directivo de dirección de una comunidad política y dice en latín moderator et rector, o sea, regidor y moderador, moderador y regidor. Está citando Tomás de Aquino, porque toda la frase la cita casi a la letra, pero Tomás de Aquino dice factor et rector, o sea, creador y rector, porque es Dios. A Pontano no le interesa este factor, lo quita porque él está hablando científicamente en abstracto. ¿Ok? Allora dice, en cada cosa de la naturaleza, en cada aspecto hay un aspecto moderador y regidor. No dice factor porque no quiere que pienses en Dios. No está contra Dios, pero quiere fundar. De hecho, Fontana es divertidísimo. Un día haremos una conferencia porque él se lo pregunta explícitamente en el libro de Obediencia y dice, alguien se preguntará por qué no hablo también de la religión. Y dice en latín, causam Dei non agimus. No hago el abogado de Dios. Dice, esto otra vez hablaremos. No me interesa, causa, yo no soy el abogado de Dios. También. Gracias por la pregunta. Gracias a usted, gracias. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Bueno, veo por ahí a los expertos en el tema como Mariano Pérez Carrasco. Lo que pasa es que yo tengo comentarios, pero obviamente comentaré como un aficionado. Yo no soy ni experto en época histórica ni tampoco en pensamiento político. Entonces, bueno, yo, bueno, bye. Sí, a mí me llamaron la atención muchas cosas porque, claro, como hemos estado tratando asuntos en el seminario sobre el asunto de la lengua y sobre el asunto también de esto que tú llamas reduccionismo conceptual y de cómo ciertos conceptos políticos son más estructurados o son más, se avienen más a un cierto modelo, como en un cierto momento la lengua vulgar se aviene mejor como tú le llamaste, verdad en movimiento. El año pasado habló Jorge del Palacio
que está preparando una nueva edición de los Ricordi de Guicciardini, y él nos hablaba de cómo am, estos, estas máximas, estos pensamientos sobre política, estaban estructurados bueno, estaban puestos en lengua vernácula y estaban no sistematizados precisamente porque querían adenirse a una realidad, precisamente una realidad un poco más, ante la que el autor se mostraba más escéptico, es decir, que no se creía que ciertos modelos o ciertas estructuras de pensamiento fueran adecuadas para describir una realidad en la que uno toma hacer decisiones o se tiene uno que atener quizá a la sabiduría del día a día, ¿no? Es decir, el día a día se aprende la política y se va accediendo a ella a través de máximas, a través de consejos, a través de una tradición más de sabiduría que de saber, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí me llamaba la atención pensar que la evolución del pensamiento político también se da a través de una respuesta a un vehículo, que es el vehículo de la lengua vernácula, que, que también tú decías, estaban en cierto modo como eh, para desmontar los conceptos políticos latinos. En fin, como ves, lo mío es solamente un comentario más que una... No, te eh, confieso que a mí también me llama la atención. O sea, el foco de cada, yo creo que la chispa de cada investigación realmente es la curiosidad y casi la sorpresa que uno prueba, ¿no? Delante de cosas. Y yo efectivamente siempre me preguntaba, digo, porque ma claro, desde hace muchísimo tiempo, desde que era estudiante. Y luego delante de esta cosa, poco a poco, he empezado a sorprenderme viendo los mecanismos que él utilizaba y efectivamente me llama la atención, o sea, la idea que ha tenido que hacer una operación compleja, pero de simplificación, de alguna manera. Y a mí también, te confieso que hace poquísimos días he evaluado un artículo del que no sé el autor, porque era una valoración ciega, digamos, que es un artículo maravilloso, precisamente sobre el problema, sobre el séptimo libro, el séptimo capítulo del Príncipe, donde propone algunas de estas cosas en sentido de filosofía política. Pero a un cierto momento él alude a la cuestión lingüística, entonces a mí se me ha encendido la chispa porque ya tenía yo una intuición en un artículo que escribí en 2017 sobre este asunto, y toda esta idea de la literatura, porque en realidad está fuertemente ligada con la interpretación general de Maquiavelo. O sea, entender la lengua así quiere decir entender la realidad humana, de una forma radicalmente distinta. Realmente la lengua parece casi Wittgenstein, ¿no? Porque la lengua te hace la realidad de alguna manera, o es una forma de representar la realidad. E io cada vez, delante de un fenómeno tan marcado como con Maquiavelo, me sorprendo. O sea, lo veo, ¿sabes? Boquiabierto. Y me gusta verlo. Y creo que una de las razones por la que seguimos haciendo esto y todavía no nos hemos convertido en empresarios del fútbol o de las casas de citas, es precisamente este, ¿no? Este placer en aclarar, encontrar, plantear preguntas que llamaba una maestra llorada también. Empezamos a entrar en la edad en que tenemos los maestros llorados. Silvia Rizzo, ¿no? Decía, el fruto prohibido de la investigación. Dice, cuando tú muerdes el fruto este, no te gusta, no te interesa hacer ya ninguna otra cosa. La señora, la profesora Silvia Rizzo, que nos ha dejado hace un par de años. Bien, es bueno recordar a los amigos, a los difuntos, a Carlos, a las personas que nos han llenado la vida y que siguen llenando, pase lo que pase, no dejéis de estudiar. bueno, ¿alguien más? Bueno, lo que pasa es que yo normalmente hago muchos apuntes y Yo yo sí, sí me casi siempre... gustaría Adelante, por favor, perdóname. una, una pregunta, una observación. Todo este comentario sobre la Fides, por ejemplo, cómo se puede articular a través de este como revival de derecho romano que se da en Florencia?
o sea, bueno, en Italia desde los glosadores del In Italia, no digesto. in Florencia, in Ujú, Italia, sí, en Italia, en in toda Italia. Bologna para empezar. Ujú, cómo se puede articular este, pues este paso al vulgar de Fides, pero su raíz latina, romana, sobre todo pensando en esta cuestión de que el latín es, o como lo presentabas, el latín es una lengua que trata de establecer como la normatividad, sí, como lo dices. È il latin dottrinale, no il latin de Plauto, il latin della Tratados. Ujú, El latín de la comedia no es normativo, naturalmente. Todas las lenguas claro. se intentan normativas. Lo que pasa es que el latín tiene una fuerza normativa. Toda lengua codificada, toda lengua normalizada, estructurada, tiene una carga normativa. Cuando los norteamericanos nos quieren decir cómo tenemos que hablar, que tenemos que hacer el mono de feria, que habla todo en singular y plural, no, en masculino y femenino, cuando ellos no tienen la marca y nosotros sí, aquello es normativo total, no, intentan Ujú, crearte de la forma tosca que les caracteriza, entonces es muy cómodo porque son tan toscos, tan rudos, que te lo desvelan claramente, no, te dicen claramente, dice, mira, esto es mi normativo y tú tienes que hablar como digo yo. Pero esto nos desvela que cada lengua tiene una normatividad. En cuanto a la pregunta que haces, que es una pregunta extremadamente interesante, más que una pregunta es una observación que me da la posibilidad, ¿no? de tener en cuenta que uno de los elementos que forman el pensamiento del humanismo político, pero no solo del humanismo político, porque está detrás también de las teorías políticas de Santo Tomás, de Egidio Colonna, de los grandes textos de la Edad Media, es efectivamente la vuelta del digesto. Y tú sabes que el principio del digesto es la declinación de qué es un Estado imperial, o sea, un Estado. Y la fin, el libro 48 del digesto es la lesa majestad. Entonces allí tendríamos que abrir un discurso muy complejo porque no toca directamente a los humanistas, pero los humanistas lo conocen, que es el derecho penal. O sea, la emergencia del derecho penal a finales de la Edad Media, en el paso de la Edad Media, digamos, el humanismo, en la época renacentista, público. O sea, como codificación de la obediencia y la desobediencia política. Y esto nos diría cosas interesantes. Y allí entra completamente el digesto. El digesto no solo es comentario a leyes privadas, hay toda una serie de comentaristas, lo sabrás, si evidentemente has hecho la pregunta, que son públicos, como Bartolo de Sassoferrato, Baldo, son muchísimos, que quienes estudian estas cosas solo sé, por ejemplo, a partir también de la represión política, ¿no? Comentan constituciones de emperadores germánicos medievales a la luz del digesto. Esta es una inyección de potencia doctrinal que le da solidez, ¿no? Los humanistas tienen en cuenta, los humanistas más avisados, tienen en cuenta este aspecto y entonces tengo que decir que en las fuentes doctrinales que he enumerado un poco por encima, no he enumerado el digesto, he hablado de tres ejes doctrinales, pero en el de la Fidelitas Fides en realidad está también la idea romana, porque cuando cito Cicerón, Fundamentum Justitiae, naturalmente esto pasa luego en el coacervo jurídico romano, que Cicerón es un teórico del derecho, y entonces por este camino también está por ahí. Y has hecho bien en recordarlo porque es un elemento importantísimo que es bueno que dejemos aquí. O sea, la concurrencia, la aportación del derecho romano que vuelve, como tú sabes, porque evidentemente sabes de esto, en el siglo XII en Italia, con Irnerio a finales del siglo XII y en el XIV se populariza prácticamente toda la teoría de la tiranía está en correlación con los comentaristas del digesto. En el 15 es pan comido, pan cotidiano para los estudiosos, lo que se sabía menos y que es interesante porque nos completa un cuadro cultural de cultura es que el humanismo italiano, lejos de ser un movimiento arqueológico que solo exalta la antigüedad, tiene una relación estrechísima con el derecho. Toda la teoría de la represión política en el humanismo político
está tomada de derecho romano. Es impensable sin la aportación del derecho romano, no solo esto, pero también Gracias. a ti. Bueno, ¿alguien más? Porque yo voy a hacer un comentario bastante... Bueno, aquí Leonel Toledo dice, ojalá pueda comentar un poco más sobre su artículo de las mujeres. Pero no, Yo no es que, no, bueno, quizá si pongo en quiere, dificultad a un'amica, no es cuestión. Io he scritto, si quiere Leonel, mándame il correo elettronico, io te lo si mando quiere yo perché le in mando, italiano lo leggo. yo los pongo en contacto. Poi perfetto, mi Gracias. allegra che lo haga, perché così io se lo mando l'articolo in italiano. L'articolo è incluso traducido al inglés. En la primera página hace ver, hay una manera de estudiar historia de la mujer científica, que quiere decir aportar algo y estudiar las cosas en los textos como están, sin reduciendo al mínimo influencias ideológicas. Y hay otra que es típica de los gender studies, que son la negación de nuestros estudios. ¿Por qué? Porque contienen las conclusiones en la premisa. O sea, tú tienes siempre que demostrar lo mismo, que la pobre mujer estaba chafada por el machote. No siempre es así. Por ejemplo, esto no sirve para estudiar la aristocracia de la primera edad moderna, porque hay damas y mujeres importantísimas. La diplomacia de la mujer, ¿no? Donde la función femenina, claro que existe, y es interesante porque cuando los hombres llegaban a el llamado paro mexicano, ¿no? Que todos se están, nosotros lo llamamos así, en las películas, ¿no? Todo está paralizado la diplomacia. ¿Quién llaman? Isabella Sforza, Isabel Eleonora de Aragón, porque ellas, a finas diplomáticas, educadas por sus padres, vaya patriarcado, el papá que educa a la chica, cada palabra que quiere explicar el mundo no es una tontería, es una americanada, que es peor, porque la tontería no hace daño. La americanada, siendo los dueños del mundo, hace mucho daño. Miren qué daño están haciendo. Entonces hay que rechazar y no hay que hacerlo de forma educada, correcta, no hay que criticar. Entonces, ¿yo qué hice en este artículo? Cogí, tomé dos estudiosas, dos mujeres, que estudiaban dos temas femeninos del siglo XVI e hice ver tranquilamente. Una progresaba, porque nosotros en el conocimiento veíamos a esta mujer cómo había estudiado, qué había hecho, qué lecturas tenía, qué relaciones tenía, cuál era su función. La otra no decía nada. En la primera línea empezaba a decir, la pobre, no sé, fulana de tal, está jodida por el macho. Y la última palabra era, la pobre fulana de tal está jodida. No progresa el saber. Es un hecho científico que estoy diciendo. Pues cuando tengo que publicar esto en una miscelánea en Cambridge, ellos me lo rechazan. Dicen, cambia esta página. Porque no se habla, se tiene que hablar en positivo. Entonces yo le he contestado, digo, ¿y dónde está escrito en nuestros estudios que derivamos de las polémicas de Lorenzo Valla, de las polémicas de Vico, de las de Galileo? ¿Dónde está escrito que hay que decir las cosas solo en positivo? No se pueden decir también en negativo. No se puede atacar al otro. Ah, pues mira, que luego se ofende. Digo, mira, a tomar por ahí, por saco, a freír espárragos. Me da igual, no lo he publicado. Hay que oponerse, hay que empezar a plantarle cara a esta gente. Muchas gracias, muchas gracias. Igual te hacen el scratch, da igual. Gracias. Le damos una patada en el culo si le hacen el scratch. No, una ¿Alguien, bofetada. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Es más machista alguien que yo. más? Bueno, Mariano, ¿quieres intervenir? Veo a Mariano, que es un No. querido amigo. No, no, quería solamente saludar, una conferencia estupenda, estupenda, realmente, realmente Guido, no, no te quiero robar más tiempo. Hemos pasado muy bien en mi casa. A ver cuando pasas por Italia. Ojalá, ojalá. Y hablemos un poco de cosas también más amplias que ya sé que te interesan. Exacto. Sí, Gracias, Augusto. sí, disculpen, bueno, es que aprovechando, porque quizá luego no tengo oportunidad de preguntarlo, pero y es solamente una especie de pregunta, pero insisto que yo no soy experto en el tema ni nada, pero son temas que vuelven una y otra vez en el seminario y entonces ahora quiero introducirlo. Me pareció muy interesante la equiparación de Maquiavelo y Quirón, porque Quirón tiene dos naturalezas, la humana y la, bueno, en fin, y la de la bestia, ¿no?
Entonces, me llama la atención, digamos, la idea de que la conceptualización de esta teoría política, por así llamarla, tenga, mm, digamos, niegue ciertos modelos y sea un poco más humana, por así decirlo, o un poco más enraizada en la naturaleza humana, que es una naturaleza dual, compleja, etcétera, ¿no? Una famosa polémica sobre la licitud de mentir, ¿no? Que tuvieron Kant y luego y Constant. Y entonces ya años después, comentando el punto, Yankelevich decía, es que una persona, o sea, como un ser humano, tiene que poder mentir de vez en cuando, por ejemplo, si es un nazi que viene a buscar a tu amigo que tienes escondido, dice, porque no se puede, digamos, de, tratar a la naturaleza humana de manera tan conceptual, tan abstracta, ¿no? O sea, que si la abstracción te dice que una cosa es así, dice sí, pero la naturaleza humana es un poquito más, hay otras cosas, ¿sí? O sea, la naturaleza humana es, eh, vaya, en el fondo lo que estoy diciendo es que si tú crees que este tipo de discursos, como el de Maquiavelo, también tengan en el fondo la preocupación por tratar de abarcar esa complejidad, esa dualidad de la naturaleza humana. Esa sería mi pregunta. Es muy interesante. No, no lo creo. O sea, es interesante ver que los problemas se plantean generación tras generación, ¿no? El problema que tú has ilustrado de Kant y Constant es un problema que se remonta al Cicerón. Y en el de obediencia, en la obra sobre la obediencia de Pontano, se plantea exactamente este problema. Exactamente. La licitud y los límites de la mentira. ¿En qué casos? Tú has hecho un ejemplo, pero Cicerón hace muchos. Hace, por ejemplo, cuando el médico miente al paciente tiene que morir, ya está terminal, pero tú no le dices, mira, estás terminal. Dice, tómate una medicina, inténtalo, ya lo lograremos, cuidado que no. Recuerdo siempre en este momento, porque es la época de recordar mi papá con mi tío, con su hermano mayor, estaba a punto, a las pocas horas dejó el mundo, y papá le decía, era el 19 de diciembre, nunca para, en Semana Santa vamos al pueblo, ¿no? En Semana Santa nos vamos al giro, venga, resiste, lucha, en Semana Santa vamos al pueblo. Era una mentira, ¿no? Es un ejemplo que hace Cicerón. Fontano siglo dice, no, no creo que es una cuestión de alargar o ensanchar o reducir. Creo que son diferentes. Después de haber leído Tomás de Aquino, nadie puede pensar una cosa como esta, porque son diferentes aproximaciones, son distintas maneras. Ellos saben perfectamente que existe la otra cara de la humanitas, que es la inmanitas. Fontano escribe una obra que se llama De Humanitate, sobre la crueldad del ser humano. Ellos lo saben, pero se aproximan al conocimiento de la naturaleza humana desde una óptica positiva. Y entonces son más normativos, tienen fe en que se puede. Ellos no creen, mira, has tocado un punto muy interesante, porque este es el problema de la utopía, ¿no? De los humanistas no es una utopía. Ellos no creen que es imposible hacer lo que están diciendo. Ellos saben que no lo puedes hacer completamente, pero te proponen esto. Francesco Patrizzi, en un libro maravilloso de James Hankins, gran amigo norteamericano, si fueran todos como él no habría el problema, ¿no? Sobre Patrizzi, este tocho sobre que he escrito una reseña de 50 páginas, porque merece muchísimo, ¿no? Te lo hace entender perfectamente. Dice, proponían un estándar, proponían una figura de aproximación que era normativa, de alguna manera era muy democrática, porque era normativa principalmente para el jefe del gobierno, para quien está en el poder. Te estoy diciendo cómo se hace, porque lo sé que no lo puedes hacer, pero te tienes que acercar. En realidad es la misma actitud de Maquiavelo cuando dice tiro la flecha alta para llegar más lejos y se tira alta para que dé en el blanco que está demasiado lejos, recta no puede ir, ¿no? Se pone muy alto el listón porque así te adecuas, intentas parecerte. Esto es lo que hacen los humanistas, fundamentalmente.
En realidad lo hace también Maquiavelo, pero desde una perspectiva distinta. Maquiavelo también propone modelos. Lo que pasa es que no propone un modelo teórico coherente, propone una pluralidad de modelos según la situación. La actitud es igual, pero uno tiene fe en el bien y el otro por razones para mí históricas, fundamentalmente históricas, no porque era peor, mejor y tal. Él es uno de ellos. Maquiavelo ha estudiado los mismos libros, conoce a todos. La cuestión es que está literalmente traumatizado. Fournel y Zancarini han hablado muy bien de este asunto, porque está traumatizado, porque estaban convencidos de que el mundo nuevo eran ellos, que la potencia mundial eran ellos. Los italianos, la confederación estatal que se creían que podían hacer. Y nada, en pocos años, campo de batalla. Maquiavelo dice, ha sido conquistada con el yeso. ¿Sabéis? ¿No? La metáfora del yeso, ¿qué es? Es que marcaban con yeso las puertas de las casas que requisaban para las tropas. O sea, los franceses entran en Italia de forma humillante. La conquistan haciendo una sola matanza, 3.000 personas indefensas para que vieran quién mandaba ahí. ¿No? La guerra terrorista, no, lo nunca visto. En Italia no había guerra. Eran peleas salvo la última que ya anunciaba durante el 15 de así. Entonces, es un poco esta diferencia de perspectiva, pero no creo que sea una manera mejor de acercarse a la naturaleza humana, quizás más cercana, ¿no? Porque me intriga la pregunta que hace, preguntas de calado, que hay que hacerse y que no es fácil contestar, que probablemente, ¿por qué? Porque es más cercana también a nuestra sensibilidad, que somos nietos de Maquiavelo más que del humanismo, o del humanismo de una manera y de Maquiavelo de otra. Entonces, claro, el tío que te dice, mira, esto está en mal, te lo desvelo, ¿no? Que luego es la lectura de Leo Strauss, que decía, es maestro de tiranos. O sea, para desmascarar a los tiranos, la de Foscolo, la de los Risorgimento italiano, ¿no? De estos. Porque dice, quiere ilustrar al pueblo las artimañas de los tiranos. Un poco sí, un poco no. Fundamentalmente está traumatizado que los príncipes de su tiempo han fracasado. Este es el punto. Bueno, si nadie más tiene comentarios, ya dejamos descansar Efectivamente, al son las 9, vamos profesor, a cenar. al En Italia, profesor en el Capelli. sur de Italia se cena tarde, entonces. Bueno, vale, entonces ya damos por finalizada esta sesión. Voy a detener la transmisión en directo. Muchísimas gracias, profesor Capelli.